continuación, tenemos la conferencia Gestión de la Privacidad más allá de la Ley de Protección de Datos, con Ramiro Pulgar y Verónica Casicana. Les voy a leer brevemente un abstract de la experiencia de Ramiro. Es un experto con más de 23 años de experiencia en ciberseguridad en Blue Hat Corporation. Ha facilitado la adopción e implementación de sistemas de gestión, privacidad y seguridad de la información basado en estándares y marcos internacionales en compañías ecuatorianas y regionales. Además es mentor, speaker y estratega de gestión de riesgos y ciberseguridad. Bienvenido, Ramiro. Presentemos a Verónica Casicana, es consultor senior en sistemas de gestión integral de Blue Hat Corporation. Por más de 5 años se ha dedicado exclusivamente a la gestión y gerenciamiento de proyectos de implementación en sistemas de gestión, seguridad de la información, gestión de privacidad, ciberseguridad, gestión de vulnerabilidades e incidentes. Forma parte del equipo de respuesta a incidentes de Blue Hat CERT y es colaboradora activa en varias comunidades de ciberseguridad a nivel nacional e internacional. Cuenta con algunas certificaciones como la ISO 27001 Lead Implementer de PSB, Lead Auditor también y algunas adicionales relacionadas con privacidad. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Ramiro Pulgar. Gracias a ustedes por esta invitación. El tema de hoy que vamos a ver es la gestión de privacidad más allá de la Ley de Protección de Datos Personales. Yo creo que durante todo este tiempo que hemos estado en pandemia, sobre todo, hemos escuchado bastante de esta ley, ¿no es cierto? Esta ley que salió el año pasado, ya llevamos más de un año. Todos estamos preocupados, ¿no es cierto?, en la implementación de la ley. Pero de todas maneras viene la pregunta, es cómo implementar esta ley, ¿sí? Si bien es cierto, existe cada uno de los artículos, algunos de ellos están asociados, inclusive algunos cumplimientos como tal, ¿sí? Pero vamos a ver en esta charla en la cual pues me acompaña también la ingeniera Verónica Casicana, parte de nuestro team de implementación de los sistemas de gestión integral. Entonces vamos a ver una parte de ello, digamos, en nuestra charla. Sí, como ya comentó Juan Carlos, pues somos parte del team de Blue Hat Corporation, en las cuales pues luego les voy a platicar una cosa adicional. Todos creo que conocemos algunas historias respecto a cómo han sido afectadas las diferentes industrias, ¿sí?, respecto a la información de datos personales, ¿sí? ¿Qué lleva más allá de que algún sistema es comprometido o no? A la final, pues son los mismos medios, ya sean estos que sean on-premise, que estén en la nube, en las mismas plataformas, pero en lo que son datos personales, sí, estamos con ese miedo. ¿Y ahora me van a multar o no? Digamos que entre comillas, por suerte todavía tenemos un año para ello, pero en la ley menciona de que tenemos 2 años más todavía, como digamos en el lado de gobierno, a que se cree la Superintendencia de Protección de Datos Personales, pero eso no tampoco lleva a que no vayamos a ser multados a futuro, porque la ley ya está publicada, por lo tanto en el futuro, si regresan a ver también, podrían multarnos algo que haya pasado aquí en la actualidad. Entonces no debemos también ignorar eso, por lo tanto debemos implementar de forma correcta. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que ha pasado en los incidentes comunes hoy por hoy, tenemos muchas noticias. Fabricantes han sido afectados donde los datos de los usuarios, de los clientes, inclusive de los proveedores que hablaban, uno de ellos, de las charlas que Gabriela dio en la mañana sobre la gestión de la seguridad de los terceros. ¿Qué hacer con ello? ¿Cómo? Había preguntas, por ejemplo, ¿cómo calificar a los terceros? ¿Sí? ¿Qué pasa también con los que ya no son los proveedores? ¿Qué pasa con los que fueron empleados antes de ello? Entonces es muy complejo, más allá de la ética en las cuales pues estas personas tienen un contrato, no, pero tienen información también, ¿no es cierto?, de clientes, de personas, etcétera. Y a nivel mundial ha habido muchos ataques. Hace poco hubo de American Airlines, hubo de Uber, hubo de LastPass, inclusive del software que maneja las credenciales a nivel de enterprise. Entonces tenemos ese miedo. Entonces ahora no podemos comprar ningún hardware, ningún software. ¿Por qué? Porque les van a atacar a ellos también, ¿sí? Entonces, pues tenemos algunas de estas noticias. Ahora, les pregunto yo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, es a malla de una ley
¿Qué pasó hace muchos años cuando recién salió la ley también de tránsito? Sí, también en el tiempo ha ido regularizándose la ley la de tránsito. No es de que ya enseguida asomó la ley, ¿no es cierto? ¿Cuándo asomó esto? Cuando comenzaron los primeros coches. Platicaba con mi abuelito, le decía, oiga, abuelito, ¿qué pasaba hace muchos años? Le digo, cuando recién salió, había regulaciones como ahora. Dice, no, dice, antes éramos tan caballeros que pasaban nada más. Siga pues ustedes. ¿Cuándo comenzó, no es cierto, a haber este tipo de sanciones ante un choque? Justamente eso, cuando había incidentes, cuando comenzaron a chocarse, cuando comenzaron a pisar personas, ¿no es cierto? Inclusive algunas de ellas fallecían, y hoy por hoy es un día al día. Entonces, por eso es que se requiere, más allá de una ley, es de que se implementen metodologías basadas en procesos para que con la gestión exista resultados, ¿sí? Y pueda irse mejorando. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy para evitar, ¿qué cosas? Sanciones. A nivel internacional existen muchas sanciones de diferentes tipos de industria. No solamente las entidades financieras que manejan de clientes son los sancionados. Pueden ser entidades financieras, hospitales también. Ha habido casos, por ejemplo, en hospitales donde las fichas personales han sido expuestas, casos recientes también en las cuales pues información de pacientes son expuestos. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Y es un mensaje que al final les voy a recordar. Y es que no nos olvidemos que no solamente tratamos de una ley, sino de la seguridad de las personas, que somos cada uno de nosotros, ¿sí? No lo veamos solamente como un ámbito empresarial. Veamos cuál es el fin de todo ello. Es que la seguridad de nosotros como personas está en riesgo y por lo tanto es la responsabilidad también del Estado en la cual también garantice como tal, no solo por la información, sino también nosotros como personas. Y es por eso, pues bueno, hay gente también acá de gobierno de las cuales ya se lanzó hace algunas semanas la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y desde cada uno de nuestros ámbitos de sectores industriales, etcétera, tenemos que apoyar también esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Ahora, como les decía, esto tiene que ser implementado de una forma adecuada, basado en procesos, y es lo que nos va a platicar Verónica, en la cual nosotros, inclusive ya como experiencia, hemos implementado basado en ISO 27701. Verónica, por favor. Muy buenas tardes con todos. Sí, totalmente. Bueno, ya hemos escuchado con Ramiro qué nos podría pasar, a qué nos estamos enfrentando a nivel mundial. Pues ahora yo les vengo a comentar un poquito más a detalle de qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que estamos, cómo estamos investigando, cómo nos estamos involucrando, ¿sí? Para poder también de esta manera poder apoyar. Si bien es cierto, como hablamos ya de la estrategia nacional, pues realmente la seguridad y la privacidad también debe ser una responsabilidad de todos. Vamos a hablar en primera parte por conceptos básicos, sí, porque es muy importante partir de eso para poder ir avanzando con lo demás. Por ejemplo, ¿qué es un dato personal? Bueno, un dato personal realmente es lo que nos hace identificable a todos, ¿sí? Todos somos dueños de nuestros datos personales, ¿sí? ¿Qué es un dato personal sensible? Si bien es cierto, existen varios datos personales, pero sí, vamos a enfocarnos en la clasificación, es decir, ¿cuándo vamos a considerar que es sensible? Por ejemplo, un dato sensible dependiendo su fondo, puede ser, un dato sensible puede ser la etnia, puede ser un dato cultural, puede ser de pronto su afiliación política, ¿sí? Eso puede ser considerado también un dato personal sensible. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento como tal es el conjunto de las operaciones, ¿sí? Que aplicamos, ¿para qué? Para poder dar un tratamiento, valga la redundancia, o procedimientos técnicos para poder hablar directamente de los datos. La portabilidad. El titular en algún momento pues va a tener derecho a recibir un dato, ya sea en un formato compatible, ¿no? Y transferencia. ¿Por qué es importante también este concepto? Porque en la transferencia hablamos que los datos personales van a poder ser transferidos o comunicados de pronto a terceros, siempre y cuando ¿sí? Se tenga conocimiento o tenga esa autorización para hacer ese tipo de transferencias.
Y finalmente, evaluación de impacto. ¿Por qué es importante este concepto? Porque vamos a partir de cuál va a ser el impacto, ¿sí? Y los riesgos a los que podría estar expuesto si no tenemos un tratamiento adecuado del dato personal. ¿Ok? Todos estos conceptos, pues, totalmente lo hemos tomado de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Sí? Ahora, vamos también a hablar un poco más a detalle de los integrantes de la protección de datos personales. ¿Por qué es importante mencionar a cada uno de los personajes o los integrantes o los que van a estar internamente e íntimamente involucrados en la gestión de privacidad? ¿Sí? Por ejemplo, el titular, bueno, somos cada uno de nosotros que somos dueños de nuestros datos personales. El responsable, aquí es algo muy importante. Los responsables, si bien es cierto, son los que van a estar a cargo, son los que van a identificar o son los que van a autorizar qué tratamiento se le va a dar a un dato específico. El encargado, pues el encargado tiene puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser alguna entidad, sí, que tenga la responsabilidad de tratar ese dato, ¿ok? Y finalmente el delegado de la protección de datos personales. Este es un integrante muy importante porque el delegado de la protección de datos personales va a estar íntimamente relacionado entre el responsable y el encargado. Es decir, el delegado de protección de datos personales va a ser prácticamente el orquestador, ¿sí?, del tratamiento de los datos personales. Es decir, él va a velar, ¿por qué? Porque el responsable aplique las medidas para proteger esos datos personales y también va a ser el que se encargue de verificar que el encargado trate de la forma adecuada o de la forma que ha sido autorizada por el responsable. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos que he considerado para poder explicar un poco más a detalle cuándo es un titular y cuándo es un responsable y encargado. Por ejemplo, en un proveedor de internet, ¿sí? Cualquiera, pues, el titular pues va a ser el cliente, que es el consumidor, y los datos personales que recibe la institución o la entidad pueden ser los nombres, la cédula, el domicilio, cuenta bancaria o crédito o de crédito, ¿sí? ¿Quién es el responsable? Es justamente la empresa proveedora de internet. ¿Qué es lo que puede hacer el responsable? Recibir y almacenar los datos personales en una base de datos. ¿Ok? ¿Quién puede ser en este ejercicio el encargado? Puede ser una empresa de servicios de instalación o logística. Aquí, ¿quién puede ser? Ellos son unos terceros o son unos proveedores. ¿Ok? ¿Y qué es lo que qué va a hacer en esta parte? Es la instalación del servicio y logística de documentación y contratación. De pronto es únicamente un ejemplo, sí, o sea, de pronto si no lo tratan así la parte de proveedores de internet, discúlpenme, pero es como quería explicar, sí, desde de un ejemplo con un proveedor de internet, ¿ok? Ahora, también he puesto un ejemplo de servicios bancarios o financieros. Igualmente, ¿cuál sería el titular? Pues el cliente o el consumidor. ¿Cuál sería el responsable? ¿O qué haría el responsable? Es recibir los datos justamente y almacenar en sus bases de datos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿quién es el responsable? Es la entidad bancaria. El encargado, sí, que también puede ser un proveedor o un tercero, es la empresa de hosting. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a alojar, es el encargado del alojamiento de las aplicaciones de base de datos y de los clientes de los clientes en sus servidores o ya sea en la nube, ¿sí? Perdón, ya me fui. Un segundo. Aquí está. También he puesto un ejemplo de empresa pública. ¿Por qué hemos puesto ¿por qué he puesto un ejemplo de una empresa pública? Porque son los datos que sin darnos cuenta ya los estamos dando, ¿sí? Todas las personas tenemos agua en nuestra casa, tenemos luz. Entonces, sin darnos cuenta, ya estamos dando nuestros datos personales a una entidad que nos presta servicios. El titular, igualmente,
somos nosotros, el consumidor, que tenemos los datos personales, que ya tienen nuestros datos personales, como el nombre, cédula, igualmente. El responsable, sí, ¿qué es lo que hace? Es el área de instalación del medidor del agua, sí, ese es como tal, la entidad pública. ¿Sí? El encargado, pues realmente, ¿quién va a ser? Es una empresa de lectura y facturación. No sé exactamente cómo funciona la parte de empresa pública, pero estoy imaginando que la empresa pública tiene un tercero, ¿sí? Que son los que van, toman la medición de la luz, perdón, la medición del agua, de cuánto hemos consumido y factura, ¿sí? Entonces, es en este sentido. Ahora, ya hablando un poco más de los sistemas de gestión, ¿sí? En esta parte, bueno, de pronto si en sus empresas, en sus entidades, ya cuentan con un sistema de gestión de seguridad o ya cuentan con un procedimiento y procedimientos de pronto para seguridad de la información, de pronto cuentan con una 9001 para la gestión de calidad. Entonces, todos los sistemas de gestión, sí, prácticamente deben seguir este mismo ciclo. Es decir, debe haber una planeación, debe haber la parte de hacer, ¿sí? Debe haber la parte de verificar y debe haber la parte de actuar. Entonces, en esta parte, si de pronto aún no contamos con un sistema de gestión, ya sea enfocado a la parte de seguridad, pues vamos a ir un poco alineándonos para que todos vayamos entendiendo de la misma manera, ¿ok? Entonces, pero ya un poco más enfocado en el sistema de gestión de protección de datos personales, vamos a ver cómo hemos estado aplicando y cómo estamos aplicando actualmente, ¿sí? En nuestras implementaciones. En planear, ¿qué es lo que vemos al inicio? Vemos la parte de políticas, ¿sí? Planeamos el alcance, planeamos los roles, riesgos, controles y también la parte de concienciación y educación. En la parte de hacer, ¿sí? Allá vamos a enfocarnos en el plan de tratamiento de riesgos, ya como tal en procedimientos de gestión de privacidad y la implementación de controles, ¿sí? Seguido a eso, una vez, bueno, prácticamente todo está en la parte de hacer, ¿sí? Toda la implementación se va a desarrollar en esta fase. Una vez que ya tengamos implementado toda la parte de tengamos implementado todo el tratamiento de los datos personales, todos los procedimientos, ¿sí? Luego de ello, ¿qué es lo que se necesita? Necesitas una verificación y una revisión de que lo planificado se esté aplicando de forma correcta, ¿sí? Si no medimos, de pronto no vamos a poder tampoco tener una mejora continua de lo implementado. Y finalmente es la parte de actuar. Cuando ya tenemos la revisión, cuando ya vemos qué tan efectivos estamos siendo en la implementación, es importante tomar la mejora continua, que es en las acciones correctivas de un sistema de gestión, ¿sí? En esta parte he hablado de forma general de un sistema de gestión y de todas las fases que seguimos. Como les comento, ya sea en seguridad, en privacidad, en calidad, en fin. En esta parte, aquí, ¿qué es lo que realizamos? Nosotros, como ya vemos la parte de planificación, dentro de la planificación nosotros sabremos, si vamos a hablar de privacidad, si vamos a hablar de un sistema de gestión de datos personales, y ya yéndonos a la parte de estándares, a la parte de ISOs, ¿sí? Primero partimos con 27001, ¿sí? Una vez que ya contamos con un sistema de gestión de seguridad de la información, tomemos en cuenta de que el siguiente estándar que habla directamente o que es la guía para la implementación de un sistema de gestión de privacidad es la 27701. La 27701 como tal es una extensión de la 27001. Una vez que nosotros analizamos esta parte, vamos viendo. Si, por ejemplo, si nosotros ya contamos con la parte de seguridad, sí, de pronto con 27001, con la parte de controles, con las buenas prácticas de 27002, pues ahí, ¿qué vamos? Al siguiente paso, a la extensión, a reforzar los controles que tenemos en seguridad, para ya no hablar únicamente de la triada de seguridad, ¿no? Que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora vamos a hablar también de confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de datos personales. ¿Para qué?
para cumplir o para apoyar al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, como vemos en esta parte, nosotros lo que vamos es alineando estándares, guías, buenas prácticas. ¿Para qué? Para cumplir lo que pide en la ley, ¿sí? Por eso es que ahorita estamos hablando ya de la parte práctica, de qué es lo que tenemos que hacer y qué normativas, qué estándares tenemos que ver para poder abarcar todo lo que nos pide la ley. Acá también, bueno, no están todos los capítulos, ¿sí? Pero he mencionado los principales que nos permitirá pues alinearnos a las ISOs, ¿no? Y a los estándares. Y bueno, y en esta parte, aquí vamos a hablar ya como tal de las fases de implementación. Si bien es cierto, esto no es que esté escrito en piedra, no, absolutamente, pero sí les voy a contar cómo nosotros lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esa manera, ¿ok? En la primera fase es un análisis de brechas de medidas de seguridad de tratamiento de datos personales. ¿Por qué iniciamos con un análisis de brechas? Porque si bien es cierto, en todas las entidades ya tienen sus buenas prácticas de seguridad, de pronto ya tienen estándares, ya tienen, ya de pronto tienen sus certificaciones. Entonces es importante no iniciar desde cero para una implementación de protección de datos personales, sino saber desde qué punto vamos a partir, para de esa manera hasta poder aprovechar todo el nivel de madurez que puede tener una empresa, ¿sí? Y también aprovechar todas las buenas prácticas que ustedes ya tienen en seguridad. ¿Sí? ¿Para qué? Para esas buenas prácticas, pues aplicarle la parte de privacidad. Entonces, por eso es importante, o lo considero para mí importante, iniciar primero desde un análisis de brechas o de un estado de situación actual. ¿Sí? Eso nos va a permitir saber el nivel de esfuerzo, ya sean recursos, recurso económico, recurso tecnológico, recurso humano, ¿sí? Y vamos a saber un poco más claro qué tanto necesitamos para poder iniciar en el sistema de gestión de protección de datos personales. Eso también hemos visto que es muy importante ya en la parte gerencial, porque por ejemplo, cuando alguien, yo que sé, quiere implementar la parte de un sistema, pues en gerencia, ¿qué le va a decir? ¿Cuánto necesitas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Qué recurso necesitas? Entonces, para poder dar una respuesta un poco más clara a eso, es saber en dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Y cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Eso es en la parte de análisis de brechas y por eso lo creo súper importante. Seguido a eso, vamos a un plan de trabajo Como ya sabemos en qué estado estamos, ¿sí? Ahora sí vamos a plantearnos cómo vamos a actuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para llegar como tal, al sistema de gestión de una forma efectiva y también calculando los tiempos adecuados, ¿no es cierto? Entonces, va a variar del nivel de madurez que tenga una empresa para poder saber los recursos, ya sea recurso tiempo, recurso tecnológico, ¿sí? Y también el recurso humano. Pero como ya tenemos un análisis de brechas, ya vamos a tener un plan y pues ahí sí vamos a ver quiénes son los involucrados y qué roles y responsabilidades tiene cada uno para hacerlo, ¿ok? Por eso es que ahí hablamos ya de las funciones, obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales. Entonces, cuando estamos hablando ya si ya tenemos el plan, pues ahí sí, ¿quién lo va a hacer? ¿Cierto? Como ya tenemos el plan, dice todo bien bonito, paso 1, paso 2, paso 3, pero ¿qué necesitamos saber? ¿Quién o quiénes deben estar involucrados? Es decir, ¿qué áreas? De pronto a veces creemos que, nos ha pasado, hemos tenido ese tipo de referencias, de que se cree que de pronto solamente debe estar involucrado seguridad, o solamente debe estar involucrado privacidad, o solamente debe estar involucrado leyes. Pues no, en esta parte, por eso es que hacemos un análisis previo, porque si hablamos de seguridad y si hablamos de que la privacidad es una extensión de seguridad, pues obviamente debemos estar involucrados en seguridad. Y tomemos en cuenta que la seguridad es transversal. ¿Qué quiere decir? Que todos debemos de estar involucrados
para el tratamiento de los datos personales, ¿ok? Entonces, ahí es donde definimos, a ver, las funciones. ¿Quién nomás trata los datos personales? De pronto, no solamente los datos personales trata propiamente seguridad o leyes o la parte de privacidad, sino también de pronto, yo qué sé, me voy a imaginar en un banco. ¿Quién recibe los datos personales de las personas? Puede ser su call center. No estoy inventando. Su call center, ¿no es cierto? Entonces, capaz que dicen, no, yo call center no soy de seguridad, no soy de privacidad, no soy de leyes, pero ahí es donde empieza el tratamiento de los datos personales. Entonces, ¿por qué es importante? Sí. Bueno, en esta parte no, ya vamos al inventario, pero bueno, entonces como ahorita estamos identificando todos los involucrados, entonces, ¿por qué hacemos todo este análisis? Porque debemos saber primerito por dónde ingresan los datos. Luego que ingresa, es un flujo, ¿no es cierto? Una vez que ingresa los datos, que ya identificamos, yo qué sé, se ingresa por un call center, se ingresa de pronto por la parte de marketing, ¿sí? Por la parte de publicidad. Entonces vamos a identificar primero por dónde ingresan los datos para saber en dónde inicia el tratamiento de los datos personales. ¿Ok? Y justamente por ello también hablamos ahí de un inventario de datos personales y de pronto los sistemas o aplicaciones que estén involucrados en el tratamiento. ¿Por qué es importante aquí hacer un inventario de datos personales? Si bien es cierto para seguridad, hablamos de inventario de activos, activos de seguridad de la información. Entonces a veces decimos, no, es que ya tengo el inventario de activos y eso nos puede servir. De pronto sí, pero no, de pronto capaz que no para seguridad tenemos un alcance. Entonces, ese alcance puede ser únicamente el área de tecnología, me invento. Pero si no hacemos un inventario de datos personales desde cero, estamos dejando de pronto otras áreas involucradas al tratamiento de los datos personales. O podríamos estar dejando fuera áreas que no estén involucradas para nada en seguridad, pero sí ingresan los datos. ¿Ok? Por eso es que es importante avanzar con un inventario de datos personales y también las aplicaciones. ¿Por qué es importante eso? Porque si hablamos de inventario de datos personales, estamos hablando de pronto de una persona o yo qué sé, de pronto estoy ingresando en una aplicación o dónde estamos almacenando, cuál es el repositorio de los datos personales que ingresan a la institución o a la entidad. ¿Ok? Ya. Luego de ello vamos a la gestión de riesgos, y evaluación de impacto. En esta parte, en la gestión de riesgos, ¿por qué es importante analizarlo? Si ya tenemos el inventario, si ya sabemos cuáles son los involucrados, si ya tenemos la política, debemos saber de qué vamos a protegernos, ¿no es cierto? De a qué riesgos podría enfrentarse determinado dato. Ahora, para la evaluación de riesgos también es importante de que cada empresa, cada institución es un mundo, ¿no es cierto? Cada empresa puede estar expuesto a diferentes riesgos y por eso es importante realizar esa evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque de pronto para mí un dato no es tan sensible. Por ejemplo, hablemos de un dato de la política, me invento. Alguien dice, yo soy de tal línea en una entidad, en una universidad, me invento. Pero no va a tener ese mismo dato, no va a tener el mismo impacto, ¿sí? De que esté trabajando de pronto en donde sí le consideren a ese dato como crítico, como sensible, ¿ok? Entonces también es importante hacer una gestión de riesgos y una evaluación del impacto. Y luego de ello vamos a la parte del monitoreo, porque es importante el monitoreo como hablamos en la parte del ciclo, porque es importante monitorear y revisar que realmente las medidas que estamos aplicando sean las adecuadas. Y finalmente la parte de capacitación y concienciación. Si quien va a hacer el tratamiento son las personas, necesitan tener un conocimiento, necesitan estar educados y capacitados para dar una continuidad efectiva a un sistema de gestión de protección de datos personales. Y finalmente vamos a hablar de los controles. En esta parte es ya un poquito en un resumen, ¿sí? De cómo vamos uniendo la parte de seguridad de la información y la parte de privacidad. Si bien es cierto,
contamos con dos aristas, la parte de qué cambios va a tener como tal en las cláusulas, en el sistema de gestión y qué es lo adicional que viene en el estándar, como son los controles específicos, tanto para los responsables y para los encargados, ¿sí? Y finalmente en esta parte se ha hecho un mapping, ¿sí? O sea, se ha unido, ¿sí? Tanto como en categorías de la norma de la 27.701 y también los artículos de la ley. Los que están resaltados son los que están más relacionados, ¿sí? Entonces ahí hablamos habla en los artículos de la parte derecha y hablamos de qué condiciones debe tener o qué condiciones deben estar listas, ¿sí? Para una recogida de los tratamientos de datos personales de una manera efectiva. Hablamos también de la privacidad por diseño y defecto, hablamos del intercambio, hablamos de derecho de personas y finalmente hablamos de la seguridad de datos personales, que es lo que les he comentado en toda la charla. Y básicamente ahí son los procedimientos para poder implementar la ley de datos personales basado en procesos para tener resultados de una mejora continua. A la final no solamente es cumplir una ley, sino es de poder llegar a un objetivo de negocio, ¿sí? Dentro de las organizaciones. Al menos los dueños de las empresas son eso, apoyar a los objetivos de negocio y en esta ocasión basado en procesos. Pero no nos olvidemos algo que es muy importante. Por eso dice ley de protección de datos personales. No nos olvidemos de las personas. Cuando tenemos una amenaza de phishing, obtienen la información, ¿no es cierto?, nuestra, pero ¿qué resulta de ello? Extorsiones, afectaciones, por ejemplo, financieras, también daños psicológicos, por ejemplo, el caso de niños, ¿sí? ¿Cuándo qué? Se exponen datos financieros de X o Y persona, inclusive de terceros. Entonces, las personas somos nosotros los afectados como tal. Si bien es cierto, como mencionaba Verónica también, cada organización tiene diferente cultura. Les hablaba hace un momento de la ley de tránsito hace muchos años. La ley de tránsito, si bien es cierto, aplica a todo el Ecuador, pero tenemos diferente cultura. Cómo manejamos aquí en Quito es diferente como manejamos en mi tierra de Riobamba, como manejamos también en Guayaquil. ¿No es cierto? Es diferente culturas con una misma ley. Por lo tanto, cada organización debe tener su propia metodología para la implementación. Y sobre todo, hoy por hoy, inclusive ya aplicado con los nuevos conceptos de la ISO 27100 apareció este nuevo concepto que es de ciberseguridad, que es mantener los ciberriesgos a un nivel tolerable a las personas, sociedades, organizaciones y naciones. Por lo tanto, el Estado es la primer involucrado para la protección de datos personales, así como también en nosotros y las organizaciones como tal. Por lo tanto, esta ley no solamente es por cumplimiento, sino es porque nosotros recibimos esa seguridad por parte de todos que nos estamos involucrados. Y es por eso que estándares, así como salió recién en febrero la 27002 de este año, y ya en estos días sale la 27005 y a posterior a la 27001 de este año, ya sale como no solo seguridad de la información, sino también privacidad y ciberseguridad. Por lo tanto, la ciberseguridad va hacia mantener la seguridad de nosotros como personas en el ciberespacio e inclusive más allá de eso, hoy por hoy en el metaverso. ¿Sí? En la cual también la seguridad de nosotros, de las personas, también están en el metaverso, algo que nosotros estamos también investigando para poder llegar a esas amenazas de hoy por hoy. ¿Qué pasa con las personas que se encuentran en el metaverso? Con sus perfiles, con sus avatars, esas amenazas de robos financieros, de los NFTs, etcétera. Entonces, eso es lo que queríamos hoy día hablar junto a Verónica. ¿Sí? Y agradecerles también a ustedes. Y por eso, pues en esta implementación, uno de los primeros casos exitosos, al menos somos la primera organización en Ecuador certificada en ISO 27701, ¿sí? Así que por lo tanto, orgullo ecuatoriano, que ya tenemos uno, hasta donde nosotros sabemos, somos uno de los 7 acá en Latinoamérica. Y les invitamos también y queremos contagiarles que ustedes no solamente cumplan una ley, sino que implementen su sistema de gestión de privacidad, ¿sí? Así que muchas gracias a todos ustedes.